pues obviamente lo están dando. Que es la única instancia bilateral Ok. que tiene proyectividad del STAR y que también es única en el proceso. Y que bueno, esta se puede dividir en grados o etapas. Eso. Y ya. Falta una, ¿no? La progresividad. Recuerden que es muy importante la progresividad. ¿Alguna persona recuerda qué quiere decir esto de la progresividad? Yo, que no se puede retroceder a ninguna etapa, siempre va como avanzando, por así decirlo. No, así es. La palabra progreso siempre nos da la idea de un avance. ¿Concuerdan conmigo? No podemos hablar de un progreso hacia atrás. Piensen ustedes en los progresos tecnológicos. Si no, estaríamos hablando de un retroceso. Entonces, la progresividad, bueno, es una característica del sujeto. Entonces, perdón, del proceso. Ya vimos que es una instancia de origen primario. Ya vimos que tiene pretensión. Ya vimos su contenido pretensional, cuántos sujetos intervienen. Analizamos su estructura lógica. ¿Están de acuerdo? La estructura lógica de las 3 E, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las 3 E? ¿Quién recuerda? Conocimiento, confirmación y conclusivo. Exactamente. Y ustedes se dan cuenta que esta es una estructura lógica. Estos grados van a ser en este orden. ¿No puedo tener conclusiones antes de confirmación? ¿O sí se puede? No puedo tener conclusiones antes que conocimiento. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la estructura lógica de todo proceso. Muy bien. Ya teniendo clara la estructura, vamos a estudiar los principios procesales. Aquí nuevamente hay que entender que dependiendo del autor que ustedes lean, va a señalar unos u otros principios. Algunos autores, como Davis Echendía, divide en principios procedimentales y principios procesales y da un catálogo alrededor de 10 principios procesales. Otros como Couture, él en su libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil, nos da 8 principios. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos una variedad, dependiendo del autor, de ideas para considerar cuáles son los principios o no del proceso. ¿Sale? ¿Cómo vamos a analizar esta situación? Bueno, hay que entenderla. Primero tenemos que definir qué es un principio, para con ello poder analizar cuáles serán los principios que rigen a esta institución jurídica. Para ello debemos de entender, primero hagamos una analogía. Los principios constituyen los cimientos del proceso. Ustedes piensen en un edificio. ¿Sí ubican cuáles son los cimientos de un edificio? ¿Cuáles serán? Sí, profesor.
¿Cuáles son? Son las bases donde se empiezan las construcciones, como los pilares para que sostengan el edificio y no se caiga. Exactamente. Y tú mismo, Ulises, si eres tan amable, cuando yo digo que los principios procesales son los cimientos del proceso, ¿qué te doy a entender? ¿O qué entiendo? Aquellas normas o aquellas reglas que se deben seguir para que el proceso lleve forma o que precisamente pueda continuar en su función. Exactamente. ¿Y qué pasa si un cimiento está mal construido o se tambalea? Pues ya no, o sea, podríamos incurrir en, pues, de cierta forma, fallas. Corremos el riesgo que nuestra casa se caiga, ¿no? El edificio se desplome. Lo mismo pasa con el proceso. Si alguno de sus cimientos está mal, está cuarteado, no está firme, todo mi proceso se desploma, porque va a carecer de validez constitucional. Vamos a notar que a esto que le llaman principios, normalmente ya son normas. Ya sean constitucionales, establecidas por los estados. ¿Queda claro? Es decir, si bien surge, la idea de un principio es algo que no está en una norma. Pero al ser el proceso una institución jurídica, pues lo que nos interesa a nosotros, ¿qué es? Las normas jurídicas que lo rigen. Y en este caso, estas normas serán aquellas en donde o con las que podemos construir algo y llamarlo proceso. Pueden estar, reitero yo, positivizadas en la Constitución o en normas secundarias. Ahora bien, a esto que le llaman principios algunos autores, ¿cómo los vamos a entender aquí nosotros? Nosotros los vamos a llamar axiomas normativos que rigen la función procesal. ¿Por qué los llamaremos así? Primero que nada, porque ¿qué es un axioma? Partamos de ahí. Un axioma vamos a entenderlo como un postulado que es aceptado por una comunidad y que no requiere comprobación. Entonces existen diversos tipos de axiomas. Pero lo que nos interesa en el caso concreto es ver cuáles se aplican al proceso. Es decir, tenemos que un axioma es aquel postulado que lo vamos a aceptar y sin él no entendemos o no concebimos cómo puede funcionar el proceso. Piensen ustedes lo siguiente. Un principio es un camino, o imagínense ustedes, el principio es un camino de un solo lado. Imagínense ustedes una autopista
donde nada más puedo ir hacia una dirección. ¿Están de acuerdo? No admite el contrasentido. Todos vamos hacia la misma dirección. ¿Estamos? Y si intentamos retroceder, pues chocaremos. ¿Sí van todos en esa idea? Es un solo camino, recto, no admite graduaciones y no admite dirección contraria. Por otro lado, existen otras figuras que son las que a veces se confunden. ¿Con qué se van a confundir? Con el tema de las reglas procedimentales. ¿Qué vamos a entender por una regla procedimental? Una regla procedimental es una norma jurídica establecida en los códigos procedimentales que nos indica cómo realizar un acto procedimental. Y vean ustedes la gran diferencia. Ahora imagínense ustedes un camino, pero que llega a una disyuntiva. Tienes dos opciones hacia dónde moverte. Entonces tendremos A y tendremos B. Ejemplo. Piensen ustedes esta situación. La regla del procedimiento de realizar un acto procedimental. Puede ser oral o puede ser escrita. Lo único que nos está diciendo esta regla es cómo vamos a hacer un acto. No. Sí, sí nos está diciendo. ¿Cómo vamos a realizar un acto? Piensen ustedes. En el procedimiento penal, ustedes han visto audiencias de procedimiento penal, ¿no? Y notan que se actúa o el acto se realiza oralmente. Pero en otras materias, como lo podría ser el procedimiento contencioso administrativo, el acto procedimental se realiza de forma escrita. Yo les pregunto, ¿le quita validez que sea oral o le da más validez que sea escrita? No. Simplemente el legislador, para tal caso, solicitó que fuera oral y para otro caso solicitó que fuera escrita. Este principio, bueno, esta regla procedimental, ustedes van a notar que la confunden normalmente y les hablan del principio de oralidad. Pero dense cuenta que no es un cimiento, ¿sí? Porque incluso el procedimiento penal que se dice ser oral tiene fases escritas expresamente establecidas por el legislador. Entonces, entiéndanlo ustedes como una disyuntiva. Tenemos A, tenemos B. Ejemplo, oralidad y escritura. Otro ejemplo,
publicidad. Hay audiencias públicas, pero también pueden existir audiencias privadas. Y les pregunto, ¿que una audiencia se haga privada le quita su validez? No. Simplemente el legislador determinó que para tal supuesto se haga de este modo. Ejemplo, cuando se solicita una orden de aprehensión en el procedimiento penal, se realiza mediante una audiencia privada. Pues ni modo que le digamos al imputado, oye, te vamos a girar una orden de aprehensión, ven a debatir si quieres que te aprendamos o no. Sería ilógico, ¿o qué piensan ustedes? Es una audiencia privada y así lo establece la ley y tiene razón de ser. En un procedimiento familiar, si se va a discutir alguna cuestión que pueda de alguna manera lesionar los derechos a la dignidad y a la intimidad de alguno de los participantes, también se puede solicitar que la audiencia sea privada. ¿Están de acuerdo? Tiene sentido, ¿no? Imagínense que están alegando, no sé, una infidelidad o que tal niño no es hijo de tal. Pues son cuestiones que pueden afectar a las personas. Entonces, pues, para esa sección, para esa audiencia, se hará privada y las posteriores serán públicas. ¿Se dan cuenta ustedes que no afecta, no se derrumba nuestro edificio? Entonces, ¿cuál es la regla? Si tengo A o B, será regla de procedimiento. Nada más me indica cómo hacer algo. Pero vean qué ocurre con los principios. Les decía yo que los principios son un solo camino. En una sola dirección y que no admiten graduación. O sea, no puedes decir, ay, si hay poquito de esto, también no seas exagerado. O hay o no hay. Ejemplo, veamos cuáles son los principios. Primer principio procesal. Principio de igualdad legal. Señorita Sandra Arroyo, ¿usted diría un proceso donde no existiese igualdad? Imagínese que yo la demando y valga más lo que yo digo. ¿Iría? No, ¿Por qué? pues porque claramente si vale más lo que usted dice, va a valer menos lo que yo digo y va a tener usted ventaja en ese proceso. Exactamente. Y pensemos, yo puedo impugnar la sentencia definitiva y usted no. ¿Iría? Tampoco. Bueno. Vamos a suponer que si hay poquita igualdad o sea, ¿podemos graduar la igualdad? ¿O hay igualdad o no hay igualdad? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Sí. Pues no se puede graduar, ¿no? O sea, tiene que haber igualdad. Y hasta nuestra cabeza nos indica que no se concibe un proceso sin igualdad. Será otra cosa, no se llamará proceso. ¿Están de acuerdo? No cumple con nada de lo que hemos venido estudiando. Entonces, aquí tenemos el primer principio. Igualdad legal de oportunidades entre las partes procesales. Y hago énfasis en que se trata de una igualdad legal, una igualdad objetiva. Muy bien. ¿Por qué? Porque existe una, llamémosle, desigualdad natural, ¿no creen? El proceso no puede volver al listo tonto o al tonto listo o al rico pobre
o al pobre rico. ¿Están de acuerdo? Existen desigualdades. Si a mí viene y me demanda Banco Azteca, pues Banco Azteca es una institución a nivel nacional que tiene recursos. ¿Están de acuerdo? No porque yo llegue a un proceso, esa institución deja de tener recursos. Pero lo que se nos puede garantizar es una igualdad objetiva de oportunidades procesales. ¿Queda claro? Si ella puede alegar, yo también puedo alegar. Si ella puede ofrecer pruebas, yo también puedo ofrecer pruebas. Vale lo mismo lo que diga ella que lo que digo yo. ¿Queda claro? Entonces, primer principio, igualdad. Segundo principio. Talía, ¿tú irías a un proceso en donde el juez fuera parcial? No, ¿Por qué? porque se supone que tiene que ser imparcial, no tiene que irse de un lado o de otro. Pero si es parcial a tu favor. Bueno, pues no, tampoco. Bueno, por mis valores, profesor, no lo aceptaría. Estamos entre abogados, compañera. Bueno, al principio sí lo dudé tantito, pero ya después como que me Ya, sentí presionada por las miradas y dije, no, mejor no. no. Yo si fuese parcial a mi favor, pero por supuesto que voy, ¿eh? Sin problema. No, profe, no debería de ser. ¿Qué usted cuando va al proceso no quiere ganar? Pues sí, pero Pero pues sí, pero sí sé que tengo la razón, o sea, sí sé que yo estoy en, pero ¿cómo vas a ver si usted nada más es abogada? bueno, bueno, no, pues sí, pero no, profe, no, tiene que ser imparcial. Si yo no lo viví, yo no sé, a mí viene y me cuenta el cliente qué pasó, pues yo le tengo que creer lo que me dice mi cliente, ¿no? ¿O qué hago? Tiene que ser imparcial, profesor. No, yo como abogado postulante, ¿cómo cree que voy a ser imparcial? Yo tengo que defender a quien me contrata. Todo lo contrario, yo soy... Bueno, usted, pero el juez sí tiene que ser imparcial. Pero ven cómo Talía no concibe un juez parcial, y aquí viene nuestro segundo principio. Imparcialidad. Yo estoy completamente de acuerdo con Talía, nada más estoy jugando. El juzgador, el segundo principio es la imparcialidad. El juzgador no puede tener interés mediato o inmediato respecto del resultado del proceso. Si no existe esto, no es proceso, llamémosle cualquier otra cosa menos proceso. ¿Están de acuerdo? Y nos parece injusto, nos lesiona notar o siquiera tener la sospecha de que el juzgador no está actuando de manera imparcial, o mejor dicho, de que existe duda de su parcialidad. Para ello, hay que entender que hablaremos nuevamente de una imparcialidad objetiva establecida en ley. Porque es muy difícil, sería deshumanizar al juzgador, pretender una imparcialidad subjetiva. ¿Están de acuerdo conmigo que todos como personas tenemos nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestro modo de ser? Y no le puedo yo exigir al juez que él no los tenga, ¿o sí? O sea, ¿nunca les ha pasado que a alguien les cae mal sin siquiera conocerlo? Nada más de verlos. ¿No les pasa? Me van a decir como Talía, no, maestro, yo, amor, y a todas las personas, lo que me interesa es la luz de su interior. Es difícil. Sería lo ideal, sería lo óptimo, pero no nos pasa. Pues lo mismo le ocurre al juzgador, ¿no creen? No podemos pedir deshumanización. Lo que sí podemos pedir es una imparcialidad
objetiva. Y para ello, en las normas procesales, ustedes van a encontrar en todas un apartado que se llama causales de excusa. El juzgador, al sentir que se puede ver afectado en su imparcialidad, debe de excusarse de conocer, no puede resolver el caso. Piensen ustedes, este es el ejemplo que se da en los libros. Imaginen que yo tuviera que juzgar a mi padre que cometió un ilícito. ¿Creen que podría ser imparcial? Muy difícil, ¿no? A mí me parecería imposible. O al revés, que tuviese que juzgar a mi hijo. ¿Creen que podría? Entonces, ustedes van a encontrar como regla general, y estas las estudiaremos, bueno, ya las analizarán en procesal civil, en procesal penal, porque van cambiando dependiendo la materia. Pero una regla general es que no puedes resolver un asunto en el que estén inmiscuidos tus familiares en línea recta ascendente, directos, y en línea descendente directa. O sea, padres, abuelos, hijos, nietos, pues es lógico, es humano, es natural que no los podemos analizar de manera imparcial. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestras pasiones pueden ser para bien o para mal, ¿no? Yo a lo mejor quiero mucho a mi padre y nunca lo sentenciaría. O puede ser al revés. A lo mejor lo odio. Porque no me van a decir que todas las familias se aman y se quieren y son mueganitos y se besan. Yo conozco pleitos encarnizados entre familias que no se pueden ni ver porque se andan matando. ¿Estoy diciendo la verdad o estoy diciendo una imprecisión? ¿Qué opinan? ¿No les ha pasado que en las cenas de Navidad sus tíos se agarran a navajazos por los terrenos del abuelo? Nunca. Pues de eso van a vivir al rato, entonces váyanse acostumbrando. Es muy común. Y se agarran un odio, pero peor que en otras situaciones. Entonces, la imparcialidad debe de ser objetiva, establecida en ley, de tal modo que el juzgador no pueda realizar actividades que comprometan esta figura. Nuevamente, o eres imparcial o no eres imparcial. No admite graduación. ¿Quedó claro este segundo? Veamos el siguiente principio. El principio de independencia. Para que el proceso tenga sentido, debe de existir independencia de la autoridad resolutoria. ¿A qué se refiere esto? Que la autoridad resolutoria no debe de tener ningún vínculo con los sujetos que está juzgando, ni con ninguna otra circunstancia diversa que la de aplicar la ley. Les pregunto a ustedes, ¿escucharon la noticia de que se le negó la libertad a un sujeto, Rosario Robles?
a una persona. ¿Escucharon esto? Y Osvaldo, ¿tú sabes quién es Rosario Robles? No, no, profesor, pero sí escuché la noticia que no se le dio la libertad, que porque como tenía dinero se podía ir del país. Ok, pero no tienes ni idea quién es ni nada, la señora. Ah, no. Ok, ¿alguien que no haya dormido debajo de una piedra estos últimos 12 años sabe quién es Rosario Robles? Ninguno. Sí, era una exsecretaria de Desarrollo Agrario, ¿no? Bueno, Desarrollo Agrario y Urbano, algo así. Ok, Pero terminó en la cárcel porque, bueno, muchos dicen que es un chivo expiatorio, pero fue parte de esto de la estafa maestra. Se desviaron muchos recursos a través de universidades públicas, privadas y demás instituciones. ok, y ahí es a lo que voy, Andón. Pero antes de eso, ustedes, bueno, Rosario Robles perteneció incluso al equipo de López Obrador. Estuvo como encargada de despacho aquí en la Ciudad de México. Y su entonces pareja, cuando fue el gobierno de López Obrador, fue el que sacó los videos de René Bejarano recibiendo dineros y de Alejandro Imas, ex esposo de la actual jefa de gobierno. Motivo por el cual estas personas pasaron una temporadita en la cárcel. Y dicen que estos videoescándalos le costaron la presidencia al actual presidente en el año 2006. Y la René Bejarano es esposo de Dolores Padierna. Y la primer resolución donde se establece esta prisión preventiva y el riesgo de fuga, la dictó el sobrino de Dolores Padierna. El juez es sobrino de Dolores Padierna. Es decir, el tío del juez estuvo en la cárcel por lo que hizo la expareja de esta mujer. ¿A ustedes les puede parecer que hay independencia en esa resolución? Pues suena complicado, ¿no? No sé, es lo que alegan, por eso Adbón dice, pues es una presa política, es un chivo expiatorio. Recuerden que se ha dado 1 o 2 casos de estos en 200 años de historia de México, o sea, yo sé que por eso no están ni enterados, porque dicen, ¿cómo? O sea, en México hay gente en la cárcel así nada más. Sí, pero no se preocupen, ustedes sigan viendo Yuya, no pasa nada, tranquilos, tranquilos. Es un caso aislado, no crean que hay muchos, no les puede pasar a ustedes, viven en un estado maravilloso, lleno de garantías. ¿Están bien? ¿Sí? Eso, porque no se me vayan a espantar en este momento y les arruino su fin de semana. Entonces, reitero, se ha dado 1 o 2 casos, ¿sale? Eso de presos políticos y demás, no se preocupen. Muy bien, pero este parece ser uno de ellos. Yo no sé, yo no tengo datos. Es lo que se comenta. Pero, ¿qué es la independencia? El juez puede ser, imagínense que yo demando algo en contra del gobierno de la Ciudad de México. Y que el juez diga, no, pues ¿cómo voy a resolver en contra de ellos? Si no puedo patear el pesebre, imagínense. No, 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 no. No habrá independencia, ¿o sí?
La independencia es que el juzgador esté únicamente sometido al mandato de la ley. Cuando hay cualquier otra injerencia, se acabó la independencia. Para ello, el juzgador debe de tener estabilidad en el empleo, tener asegurados sus emolumentos y gozar de protección ante cualquier persecución. ¿Están de acuerdo? Y bueno, lo mismo, suena bonito, suena hermoso, pero cuando llegamos al proceso, pues nos encontramos que muchas veces no pasa así. Pongo un ejemplo. Para defender a una víctima indirecta por un delito de feminicidio, le mataron a su hija y al menor le mataron a su madre, se planteó una estrategia de defensa en donde como reparación del daño solicitamos alrededor de 20 millones de pesos. Y se establece como obligado y como responsable al Estado. Y hay alguna serie de planteamientos en virtud de la violencia contra la mujer, el modo en el que ocurrió el hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de la violencia institucional que ha sufrido la víctima indirecta, que también es mujer, grupo vulnerable, donde al Estado pues parece que no le importa estas circunstancias. Estoy hablando de Suecia. No piensen que en México, ya ven que en México ni hay violencia contra la mujer. Ustedes tranquilos, ¿sí? Sí, estamos todos en esa tesitura. Esto que yo platico, esta violencia enquistada, asquerosa, vomitiva, pasa en otros países. No, aquí todo es maravilloso. Muy bien. Entonces, cuando yo solicito esto, en primera instancia casi me tiran de a loco. Me dicen, ¿cómo cree que le va a pagar el Estado por un crimen que cometió otra persona? Váyase al carajo. Y me dan la condena a reparación del daño, vamos a llamarla estándar, normal. 470 y tantos mil pesos vale un muerto en este país. ¿Sale? Y ya, cállese y váyase. En segunda instancia, elevo la cantidad a 1,300,000 pesos. Que como ustedes saben es como que el promedio, ¿no? Es lo que le pagaron a los muertos por la línea 12. ¿Sí se enteraron que se cayó la línea 12 o tampoco? Ok, y hubo muertos. ¿Y se enteraron que les dieron una indemnización, una compensación? Más o menos sobre ese estándar. Bueno, aquí el tema no son los números, sino el tema es sentar un precedente. Ante esta resolución acudo en amparo directo porque pienso que hay elementos para acreditar la reparación del daño en las cantidades que les he manifestado, donde no me están dando ni un 10% de lo que se pidió. Simplemente les digo, oye, este niño se quedó sin madre. Tiene 6 años. A mí me parece que le han destrozado la vida, no sé ustedes. Y me parece que el Estado algo debiese de hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. No sé, tontamente pienso yo. Y me parece que tiene una responsabilidad. Ocurre esto, lo mandan a la Suprema Corte de Justicia.
Y por azares del destino puedo platicar con la persona que me resuelve en primera instancia, donde nada me aventó 400,000. Ya no hablamos en el juzgado ni nada, sino hablamos en plan de colegas. Y le pregunté, oye, ¿por qué emitiste la resolución en ese sentido? Sin afán de pelear. Para saber qué hice mal, cómo no lo planteé o qué pasó, ¿no? Me dice, Polanco, no lo puedo emitir como me lo pides. Nos tienen dicho de arriba que no podemos emitir ese tipo de resoluciones. Recuerda que ¿quién nos asigna el presupuesto al Poder Judicial Federal? Pues el Congreso local, ¿no? Bueno, perdón, al Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues el Congreso local. ¿Y quién manda en el Congreso local? Entonces, ¿tú crees que vamos a estar pateando el pesebre? Si emitimos resoluciones como las que tú pretendes, el próximo año nos bajan el presupuesto. ¿Esto les parece a ustedes que nos dará independencia? Por eso la independencia debe de consistir en el respeto irrestricto que tenga el juzgador a la ley. ¿Queda claro? Bueno, a la ley y sin lugar a dudas como primer faro a la Constitución. Tampoco estoy diciendo un juez 100% legalista, no. Pero debe de aplicar nada más. Su mente, su modo de resolver debe de ser única y exclusivamente enfocado a la norma. ¿Quedó claro entonces la independencia? O soy independiente o no soy independiente. Y no, yo no me pararía en un juzgado donde sé que el juzgador no es independiente. ¿Queda claro? Siguiente principio. El principio de caso juzgado. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que todo proceso debe de tener un fin. Y que una vez decidido el proceso, no se puede volver a discutir. ¿Están de acuerdo? Porque si no, esto se volvería un cuento de nunca acabar. El caso juzgado es la institución jurídica que le asigna la calidad de definitiva e inmutable a una resolución. ¿Esto qué quiere decir? Pues definitivo, pues hasta aquí. Inmutable, esto ya no va a cambiar. Ampliaremos o desarrollaremos más de esta circunstancia más adelante. Incluso, ¿ustedes tienen acceso a la biblioteca de nuestra facultad? Pues en la biblioteca de nuestra facultad entren a la materia de procesal civil y ahí viene desarrollada la unidad de caso juzgado por su servidor. Si quieren ir viendo un poquito más del tema, ¿no? En lo que llegamos a ello. Pero ahí lo pueden checar. ¿Sí queda claro? Ahí en la biblioteca. Muy bien. Si mal no recuerdo, creo que es la unidad 10 o algo por el estilo. Ahora. ¿Quedó claro el principio de caso juzgado? Tiene sentido, ¿no? Pues yo no iría a un proceso a demandar a Alejandra donde la primera sentencia digan que yo gané y después volver a demandar a Alejandra o viceversa, que ella me demande a mí respecto del mismo objeto, las mismas cosas, por los mismos hechos, porque nos estaríamos demandando 30 años, ¿o no, Alejandra? Hasta que uno de los dos se canse o se muera. No tiene sentido.
Muy bien. Y pasemos al quinto principio, el principio de progresividad, que ya vimos que es una característica del proceso, pero entendámoslo como principio. El proceso tiene que avanzar. No se puede quedar estático y no podemos regresarnos, porque pasaría lo mismo. Imagínense, en el debate se me olvida algo ya en la etapa de confirmación y voy a querer regresar a la etapa de conocimiento. Y les podría asegurar que nunca avanzaríamos de la etapa de conocimiento. Estaríamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por lo tanto, el principio de progresividad va de la mano con la figura de la preclusión. La preclusión es una figura procesal que indica que un sujeto procesal pierde el derecho de realizar una actividad dentro del proceso por el solo paso del tiempo. Pongo un ejemplo. Señorita Elizabeth, si yo le digo, usted tiene 10 días para contestar la demanda y la contesta el día 11, ¿qué pasa? Pues ya no me la van a recibir. ¿Ya no qué? Ya no me la van a recibir. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escucho. Bueno, sí, sí se la vamos a recibir, pero ¿qué cree que le voy a acordar? ¿Cómo dijo? Perdón. Sí le vamos a recibir la demanda. O sea, yo no le puedo negar a recibirle un documento. Pero ¿cómo cree que se lo voy a acordar? O sea, ¿qué cree que le voy a contestar? Que ya fue extemporáneo. Fuera de tiempo. Y por lo tanto, no surte efecto jurídico alguno. ¿Por qué? Porque precluyó su derecho. El día 10 precluyó su derecho. Y en virtud del principio de progresividad, pues yo no la puedo estar esperando cuando usted quiera. Tiene que progresar el proceso hasta llegar a un acertamiento. ¿Queda claro? Imagínense si no nos dieran términos y no precluyeran nuestros plazos. ¿Qué creen que pasaría con sus procesos? Si de por sí son eternos, ¿están de acuerdo? Entonces, estos son los principios procesales. ¿Alguna duda con ellos? Ninguna. Muy bien, vamos a terminar nuestro cuadro porque no hemos acabado con él. Nos faltan 2 instancias para ya después regresar a estudiar a la ciencia procesal. Nos falta la instancia de reacertamiento y de queja. Muy bien. Señorita Carla, ayúdeme por favor, Carla González. La palabra reacertamiento, sin saber todavía en qué consiste la instancia, tiene un prefijo re. ¿Qué quiere decir re en el idioma español? Ah, ¿no le escucho? Creo que tiene un problema con su audio. ¿Ya me escucha? Ya. Muy bien. Como
como que se le da un mayor peso a para que como que valga más, como doble vez. Es que no sé cómo expresarlo. A ver, deme un ejemplo donde utiliza el prefijo re. Como rehacer. Y cuando usted dice la palabra rehacer. O sea, se tiene que volver a hacer. ¿Perdón? Exactamente, sí. Ajá, como volver a hacer. Volver a hacer. Y si utilizamos entonces un símil, ¿qué será reacertamiento? ¿Volver a qué? Como reafirmar, ¿no? Bueno, siento que reafirmar podría ser como un sinónimo. ¿Se acuerda que aquí en clase platicamos de esa palabreja acertamiento? Ah, sí, que también estaba en el procedimiento, ¿no? No. No es característica del proceso. A ver, ¿quién se acuerda qué es el acertamiento? Lo bueno que me dijeron que son los memoriosos de la Facultad de Derecho. ¿Se acuerdan? Maestro, ¿qué característica? La memoria, pero por favor. No se me olvida una coma de la definición que yo lea. A ver, ¿quién se acuerda que es un acertamiento? La respuesta a la pretensión planteada, ¿no? ¿Da respuesta? La respuesta a una pretensión planteada. ¿Qué más? Nada más así les dije. Que el acertamiento es el objeto de todo proceso. ¿Proceso? ¿O procedimiento? Perdón, procedimiento. ¿Y en qué consiste un acertamiento? Es la decisión que da la autoridad a la pretensión planteada. Entonces, si aquí estamos diciendo reacertamiento, ¿qué querrá decir esto? Erandí, ¿a qué te suena? A que se vuelva a dar una respuesta, pero sí, así es, ¿verdad? Pues sí, a volver a acertar. Ah, ok. Sí, a eso me sonaba. Y entonces usted misma, señorita, ¿será una instancia de origen primario o de origen secundario? ¿Secundario? Pero por supuesto, ¿no? Y fíjense, todavía ni sabemos qué es. Pero se dan cuenta cómo es muy importante y muy útil realizar el estudio etimológico de las figuras. Todavía no sabemos qué es, pero ya sabemos que es de origen secundario. Reacertamiento, volver a acertar. Pues necesita un primer acertamiento. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar reacertamiento? Reacertamiento serán aquellas instancias consideradas recursos. Donde se pretende que se revise una decisión previa. Y una vez revisada, se confirme, se modifique o se revoque. Un ejemplo de reacertamiento es el recurso de apelación. Yo voy ante los magistrados para que revisen la sentencia que emitió el juez de primera instancia. ¿Sí queda claro? Partiendo de esta explicación que acabo de dar, Jimena, vamos a llenar nuestro cuadrito. ¿El reacertamiento es una instancia de origen primario o de origen secundario? Secundario. Secundario. ¿Con pretensión o sin pretensión? Con pretensión. Con pretensión. ¿Cuál es su contenido pretensional? Que se revise la respuesta planteada. Perfecto. ¿Cuántos sujetos intervienen? 2. ¿Cuáles son? La autoridad y quien pretende que se vuelva a repetir la respuesta. Nada más que
Que se repita o que se revise, no se vuelva a repetir porque eso es reiterativo. Que se revise. Que se revise, exactamente. Y tenemos dos sujetos. ¿Vieron qué fácil es esto? Ya se dan cuenta cómo con el método ya entendemos las instancias y sus características muy rápidas, ¿o no? Veamos la siguiente instancia. Queja. Quejarse quiere decir adolecerse de algo. ¿Están de acuerdo? Yo me puedo quejar de algo si no ha ocurrido. ¿Qué piensan? Pongo un ejemplo. Piensen ustedes que estoy en casa de mis padres, viendo la televisión. Y mi hermano viene y me da un zape. ¿Están de acuerdo? Yo volteo y le digo a mi mamá, ay mamá, Juan José me pegó, ¿me estoy quejando? ¿Me puedo quejar sin que me den el zape? Partiendo de esto, ¿la queja será de origen primario o de origen secundario? Secundario. Perdón, se me encimó el audio. A ver, Osvaldo. Secundario. Secundario. Necesito que haya un procedimiento donde exista una resolución de la cual me queje, ¿no creen? Puedo ir yo con mi mamá y decirle, ay mamá, Juan José me pegó, y que me conteste mi mamá, pero Juan José no está ni en la casa. Pues la queja no tendrá mérito. Tiene que ocurrir algo para que me pueda quejar. Ahora, y cuando yo voy y le digo a mi mamá, ay, me pegó, ¿mi mamá me puede quitar el golpe? ¿Qué es lo que quiero que haga Ania? ¿Qué quiero que haga mi mamá? Que lo regañe. Que castigue a su hermano. Exactamente. Y aquí va entonces el contenido pretensional de la queja. La queja tiene como contenido pretensional que se discipline al servidor público que me lesionó. Aquí dense cuenta que no quiero que se revise el acertamiento. Eso ya, si no interpuse un reacertamiento, ese quedará firme. En virtud del principio de caso juzgado. ¿Están de acuerdo? No importa eso, eso es otra cosa. La queja lo único que tiene es como pretensión una sanción disciplinaria. Mi zape ya no me lo quita nadie. ¿Están de acuerdo? Así apréndanselo. Van a ver que no tienen problema. Entonces la queja, pasémoslo al plano de lo jurídico. La queja acontece o tiene mérito para solicitar sanciones disciplinarias en contra de sujetos, de autoridades, ante la lesión que produzcan en un proceso o en un procedimiento. Y entonces, como ejemplos, tendrán las quejas ante el Consejo de la Judicatura, donde puede haber amonestaciones públicas, privadas, quejas ante comisión de disciplina,
y demás. ¿Sí queda claro? No quiero que lo metan a la cárcel. No quiero que se revoque la resolución que él emitió. Lo que quiero es que lo disciplinen, que lo sancionen. Y hagamos nuestro ejercicio. Mildred, ayúdeme, por favor. ¿La instancia de queja es de origen primario o de origen secundario? Secundario. Secundario. ¿Con pretensión o sin pretensión? Sí, con pretensión. Con pretensión. ¿En qué consiste la pretensión? En una sanción disciplinatoria hacia un servidor público. Exacto. ¿Y cuántos sujetos intervienen? 2. Es la autoridad y el sujeto el que emite la queja. Perfecto. ¿Ya vieron qué fácil es esto así? Ya después de 3 semanas ya acabamos por fin ese cuadrito. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Muy bien. El siguiente tema a tratar es, como les adelantaba, la ciencia procesal. Vamos a estudiar en qué consiste la ciencia procesal, cuál es su contenido, porque nuestro temario me pide que les hable de la unidad y la diversidad de la misma. Pero para ello necesito que ustedes entiendan pues, qué es la ciencia procesal, el contenido de la misma, y de ahí puedan entender por qué hablamos de una teoría del proceso, donde estudiamos las generalidades, como lo acabo de hacer, y después van a tener ramitas de esta misma teoría. Cuando usted vea procesal civil, pues notará que hay algunas reglas aplicables única y exclusivamente al procesal civil. Lo mismo que el penal, lo mismo que el laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ello no quiere decir que no surjan de este tronco común. ¿Queda claro? Recuerden, el tronco común se llama derecho procedimental. ¿Querías comentar algo, Ulises? Nada. No, Bueno, pues les agradezco mucho su atención a todos y a todas. Tengan un excelente resto de jornada y muy bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.